con Camilo y alguna gente más, y nos invitaron a esa Semana Santa a estar por ahí. Y bueno, a partir de ahí también había una semana cultural y nos invitaron, lo mismo, a la Atalaya en la Javeriana en el año 72 a un cursillo, y fuimos a un cursillo de la UAC. Entonces ahí fue cuando yo fui conociendo a la UAC, porque a la UAC no se le puede conocer en un día ni en dos, sino poco a poco. Ajá. Ya hace, pues de eso, 54 años, ni más ni menos. ¿Y cómo está hoy en día la OAC? Mira, pues la OAC estamos bien, relativamente hay un buen, dentro de lo que es la España general, tenemos una diócesis bastante pujante, bastante dinámica. También hay un problema, y es que hay bastante gente pero no aquí solo, sino en toda la OAC, que somos militantes de muchos años, hemos envejecido, y el tema de la juventud en una organización no es tan fácil. Por ejemplo, la JOC, que son de jóvenes, tienen bastantes problemas con que se incorporen gente joven. Pues nosotros también los tenemos. Ajá. Una pregunta, para que alguien pueda formar parte de la OAC, ¿eso qué es? ¿Cuestión de hablar con alguien, tocar en la puerta, le dicen que pase, o hay que reunir una serie de condiciones para poder pertenecer a la OAC? Bueno, para pertenecer a la OAC hay que ir dando unos pasos. No es como es la iniciación cristiana dentro de una organización. Lo normal es se te invita a alguna presentación de lo que es la OAC, más o menos. Luego, si estás dispuesto o dispuesta, pues entras en un grupo de iniciación donde haces todo un acercamiento, porque lo definitivo para entrar a la OAC es una opción por Cristo, una opción porque la misión que todo bautizado tenemos es evangelizar, en concreto en el mundo obrero y del trabajo. Y bueno, cuando esas opciones se van, evidentemente también una opción social, humanista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida que estas opciones se van haciendo, se pasan a planes de formación. Una formación inicial cristiana, donde normalmente pues tenemos toda una formación de compromiso en el ámbito cristiano. En el ámbito otro plan de formación, que es el político, que es cómo está esta sociedad, etcétera, etcétera, y cuál debe ser nuestro compromiso en la sociedad, etcétera. Y después, ya cuando uno ya llega al final de la escalera, pues bueno, está lo que se llama la formación permanente. Es decir, siempre estamos formándonos. Ajá. Y bueno, estos son opciones personales que se van haciendo normalmente en grupos, en equipos de vida. Vale. De todas formas, bueno, que esta emisora sirva también un poquito de altavoz para todos aquellos que quieran entrar a formar parte. Claro, lo que dice Fausto, que la gente joven probablemente vaya por otros derroteros, que no vaya por la OAC, y aún así cualquier otra actividad juvenil que haya dentro de la diócesis, pues incluso también va a tener su cierta dificultad hoy en día, ¿no, Fausto? Sí. Vale. La verdad que el tema de los jóvenes, la Iglesia en general y en los distintos organizaciones, asociaciones, movimientos, etcétera, tenemos problemas. Hay algunos movimientos nuevos que parece que están resurgiendo, pero bueno, no sé hasta dónde llega el compromiso en la Iglesia, en la sociedad y en que otro mundo es posible, y fundamentalmente el mundo del trabajo, un mundo tan difícil y tan complicadillo. Bueno,
Para quien no lo sepa, que yo creo que también lo sabe mucha gente, pues José Fausto Saavedra, fue juez de paz. Para quien no lo sepa, ¿qué es un juez de paz? Bueno, yo era, vamos a ver, en el año, no me cojan la fecha porque me parece que fue en el año 88. ¿Ya llovió? Perdón, en el año 82 creo que fue. Estuvimos 9 años yo era juez de paz sustituto, porque había dos, que uno era Pepe Domínguez, que era el juez de paz titular, y yo era el suplente. Entonces le sustituía, pues, en la boda, le sustituía cuando él se iba de vacaciones, cuando él salía de aquí, etcétera, ¿no? La verdad que tuvimos una muy buena relación, y eso, estuve 9 años ahí en esa experiencia. Fue el pasar de las bodas en las iglesias, en nuestras iglesias, a las bodas civiles. Recuerdo un día, llegué a tener 9 bodas en un día. Mi madre. Las hacíamos normalmente los sábados y los domingos. O sea, que fue un resurgir, pero yo creo que ya ni las civiles, ni las eclesiales, ni las eclesiásticas son masivas. Pero bueno, el juez de paz no solamente se dedicaba a los enlaces matrimoniales, ¿no? No, vamos a ver. El juez de paz, los juzgados de paz son unos registros fundamentalmente civiles o de menor importancia dentro de lo que es el régimen jurídico, el régimen judicial. Fundamentalmente es el registro civil, que es en derecho civil un poco es el tracto sucesivo, es decir, de una persona que nace, se casa, tiene determinados actos sociales importantes en esta sociedad hasta que muere, se produce un registro. Normalmente los registros civiles en los juzgados, como era el nuestro, era el juzgado de paz. Y después pequeños conflictos, por ejemplo, para que la gente lo entienda bien, 2 vecinas que se insultaban, digo 2 vecinas porque más de una vez tuvimos este caso, que se insultaban porque se tiraron agua unas a otras, a la acera o no sé qué. Bueno, pues eso es pequeñas controversias que normalmente iban a los juzgados de paz, etcétera. Hay muchas más, pero bueno. ¿Se ganó muchos enemigos, Fausto, siendo juez de paz? No, todo lo contrario. Fue una etapa bonita, novedosa para mí, bonita. En el fondo también era una actividad pública. Yo me lo tomé como, pues igual que uno presidente de una asociación de vecinos, presidente de cualquier historia, pues era juez de paz. Ajá. Y echamos una mano en nuestro municipio, vamos. Sabiendo lo que ya sabe Fausto, si tuviera los años correspondientes y si se lo volvieran a proponer, ¿volvería a ser juez de paz? Pues, hombre, ha cambiado mucho, pero bueno, poniéndonos en la situación de aquella época, bien, yo no me importaría, bueno. De todas formas, yo lo que más me siento orgulloso es que desde el año 93 al 2016 estuve coordinando y dirigiendo un poco lo que fue las escuelas taller en Santa Lucía. Para mí eso es como lo más gratificante que yo he hecho en el municipio. Independientemente que también tuve una asesoría laboral y fiscal desde el año 79 al 2016. Es decir, lo de juez de paz fue como primero era una anécdota, después fue toda una actividad que fue bonita y novedosa, y bueno, pero lo demás es como lo que con el mundo del trabajo a mí me ha llenado más a lo largo de mi vida, ¿no? Ajá. Bueno, Fausto, 1 de mayo, el día del año, digamos, dedicado al trabajo. ¿Cómo está el trabajo hoy en día? Bueno, yo quisiera hacer aquí
como una salvedad, es decir, yo después te contesto cómo está el trabajo, pero una de las primeras cosas es que en el mes de abril, el 28 de abril, es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y eso es tremendamente importante, que es como si éramos en la semana grande del mundo del trabajo, el 28, y luego el 1 de mayo, pues también es el día importante. Sí, ¿cómo está el trabajo? Pues mira, según la iniciativa por el trabajo decente, dice que el trabajo está muy precario, y es cierto, y es real. El Papa León XIV, pues también dice que los lugares de trabajo deben ser espacios de vida, con frecuencia se transforman en lugares de muerte y desolación. Después hay también todo el mundo del trabajo en cifras. Mira, por ejemplo, en desempleados en Canarias, 150.865, lo cual quiere decir que hay una tasa de paro de 12,63%, ¿no? Personas activas trabajando, pues 1.043.000. Dentro de esto, pues hay una gran temporalidad. Sí, mira, por ejemplo, te digo cómo está el trabajo así un poco por arriba. En el año 19, los contratos indefinidos eran 97.627. Bueno, y los temporales eran 753.637. En el año 25, a finales del 25, eran los indefinidos 304.829 y los temporales 420. Es decir, han bajado bastante los temporales y ya se ha incrementado bastante los indefinidos. ¿Por qué? Bueno, pues las medidas del gobierno, del gobierno a nivel estatal que fomentó en su día el contrato indefinido, parecía que era el perjuicio total y la ruina para todas las empresas, y sin embargo, pues no fue tanto. Y bueno, un 12% de paro es mucho. Sí es mucho, hombre. Lo normal, vamos a ver, siempre hay un paro estructural. Mira, por ejemplo, el 9 y pico es lo que hay en la península, en el resto de España, y en Canarias el 12,63. Sigue habiendo, pero el problema no es tanto el paro, que ha bajado muchísimo en los últimos años, y además con el incremento del turismo, se ha contratado muchísima más gente. Pero aquí el problema está que la contratación es temporal, y además es temporal, y además es normalmente contratos precarios que de media jornada le contratan, pero después trabajan más horas y no se les pagan como horas extras, etcétera, etcétera. Es decir, el problema del mundo del trabajo es ese. Y en la hostelería eso lo vemos permanentemente. Otro de yo no sé si es un problema o no lo es. El problema de la inmigración. Es decir, se oye con frecuencia, y tú me imagino que también lo oirás, primero a una parte negativa, que los de fuera vienen a quitar el trabajo a los de dentro. Y segundo, que los de fuera hacen trabajos que los de dentro, los de aquí, no quieren hacer. ¿Eso es verdad o no? Vamos a ver. Una parte no es cierta y otra parte sí es cierta. Te explico. Vamos a ver. Cada vez, además en estos días, salió en la prensa que en Canarias, pues, y en España, la natalidad ha bajado muchísimo. ¿Qué significa? Que no tenemos reposición de los trabajadores que se jubilan o los trabajadores que entran en el proceso de invalidez, de invalidez a su trabajo. Es decir, no hay
población trabajadora en España que cubra estas bajas. Ajá. Bien, después, por otro lado, es lo siguiente, es decir, necesitamos sí o sí a los extranjeros que vengan a trabajar, porque además decimos que los extranjeros son los negros, cuando la realidad vienen a trabajar, si fueran blancos de la Europa Central, de no sé qué, de no sé cuánto, le abríamos los brazos. Pero nada, como la mayoría muchas veces son negros, pues no. Esa gente viene, van a venir sí o sí. En África ya no pueden. En África es que se mueren, ¿vale? Entonces, ¿cómo reponemos a esa población que trabaje? ¿Cómo conseguimos impuestos para nuestras pensiones, para nuestros servicios públicos, etcétera, etcétera? ¿Cómo esa gente viene, trabajan, pagan impuestos, viven aquí, consumen, etcétera, generan una economía que es falso? Entonces, lo primero que me decía, ¿vienen a quitar los puestos de trabajo? No, vienen a cubrir aquellos que son necesarios y no los tenemos. Y segundo, es decir, es verdad, vamos a ver, ¿cuántos canarios están trabajando en agricultura, por poner un ejemplo, en nuestra zona? Que, bueno, pues la mayoría son gente de fuera, la mayoría son latinoamericanos, gente de África, etcétera, etcétera. Es verdad, cubren puestos de trabajo que no cubre. Además, se les explota porque los trabajos esos muchas veces son más precarios. Claro. Yo estando en su día en la escuela taller, tuvimos gente que eran de Mali trabajando y me los encuentro algunas veces por la calle después de 10 años o 12 años y están trabajando en agricultura. Claro. Bueno, pues Fausto, hasta aquí lo vamos a dejar. Mañana volvemos a contactar contigo pues para intentar, como digo yo, solventar un poquito el problema del trabajo. Un abrazo, Fausto. Venga, un abrazo. Pues hasta aquí hemos llegado y mañana, como saben ustedes, volveremos de nuevo a hablar sobre el tema del trabajo precisamente con esta gran persona que se llama José Fausto Saavedra Mejías. Casi le cambio ya hasta el nombre. Mañana nos vemos. Muy buenas, de nuevo. Hay ya fin de semana, pero además un fin de semana que viene acompañado de un puente, viernes, sábado y domingo. Pues yo no sé si decirlo para levantar el país, pero bueno. Ayer, si se acuerdan, estábamos hablando con José Fausto Saavedra Mejías, una conversación súper interesante, miembro activo de la OAC, conversación, como digo, interesante sobre el mundo del trabajo. Muy buenas de nuevo, Fausto. Muy buenos días. Ayer creo que quedábamos en un punto interesante. Yo te preguntaba, pues, si los que vienen de fuera a nivel inmigratorio, pues solucionaban o no el problema, o que si era bueno, si nos quitaban el trabajo o no. Tú respondías que, bueno, que por una parte sí era verdad, pero por otra parte necesitábamos, sobre todo por el índice bajo tan grande de natalidad que teníamos en nuestro país. Hoy me gustaría comenzar hablando de algo que me parece fundamental en el mundo del trabajo. ¿Qué papel ocupan los sindicatos hoy en día? Mira, vamos a ver, los sindicatos no hoy en día, a lo largo de la historia. Parece como que también, parece que muchas veces no tienen buena fama los sindicatos, sobre todo cuando los trabajadores tienen algún problema. Es que voy al sindicato y no me solucionan el problema. No me dicen, por eso preguntaba qué papel tienen los sindicatos. Bueno, el papel es muy amplio, pero vamos a ver, la asociación de los trabajadores, un trabajador solo en una empresa se pierde en la maraña empresarial y además se le puede perfectamente boicotear o no darle la razón en sus derechos y en sus deberes que hay en la empresa. Pero cuando se juntan, cuando se asocian, cuando se unen los distintos trabajadores, es importante para defender sus derechos, porque ya no es uno que va contra la empresa, sino es una
una organización, un grupo de trabajadores que reivindica sus derechos, sus obligaciones. Entonces el papel es importante. Y eso es en el mundo de la empresa, pero también en la economía tiene mucho que decidir porque los sindicatos son agentes sociales al estilo de las empresas, al estilo de... tienen algo que decir en el tema de la economía, en el tema del avance del país, en el tema de jornada laboral, derechos laborales, ley de prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera. Sí, los sindicatos han tenido históricamente, y los avances en esta sociedad, en el mundo del trabajo, han sido por reivindicaciones y logros de los sindicatos, fundamentalmente, ¿eh? A mí hay algo que, de lo que tú has dicho ahora, de que bueno, que los sindicatos de alguna manera son los que defienden los derechos de los trabajadores. La patronal de por sí vulnera, por decirlo de alguna manera, el derecho de los trabajadores, porque es que si no los sindicatos no tendrían sentido. Vamos a ver, son intereses contrapuestos. La mayoría de los empresarios son pequeños empresarios que no tienen formación. Yo, a lo largo de mi vida profesional, una de las cosas que siempre decía es que los empresarios no tienen formación empresarial, los pequeños, digo los autónomos, los pequeños, las pymes que en Canarias son muchísimas, no tienen formación. Entonces, normalmente van a imponer sus intereses en la empresa. Esa empresa es una empresa que marcha bien. Si el clima no es bueno, esa empresa tiene todos los boletos para desaparecer. Claro. No sé si te he contestado, sí, pero bueno, sí, más o menos te da una semblanza. Sí, todo el mundo recuerda, volviendo un poquito la mirada atrás, pues aquella famosa o aquellos famosos tiempos de Marcelino Camacho, de Nicolás Redondo. Los sindicatos de hoy tienen la fuerza que tenían pues comisiones y UGT hace 30 años, 20 años. Vamos a ver, los empresarios se han unido, fundamentalmente los grandes, y se ha debilitado bastante a las organizaciones sindicales en nuestro país, pero ahí siguen manteniendo la antorcha de las reivindicaciones mira, por ejemplo, ahora hay una cosa súper bonita, y es, yo hace años, muchos años, que no veo un 1 de mayo unitario como se va a celebrar en estos días en Las Palmas, el día 1 de mayo, ¿no? Van todos los sindicatos, todos, nacionalistas, no nacionalistas. ¡Qué bueno! Vamos, mira, UGT, comisiones, uso intersindical, incluso la OA, estamos ahí en ese grupo, la CGT, la CNT, el STEP, COBA, etcétera, etcétera. Así, todos los sindicatos vamos a estar en esa manifestación y en esa marcha del 1 de mayo. Eso era casi impensable por las distintas ideologías, las distintas reivindicaciones, y entonces no sé si me he perdido un poco con la pregunta que me hacía, pero bueno, creo que es de resaltar esto. ¿Qué papel ocupa el gobierno en todo este entramado sindical? Es decir, ¿la política laboral del gobierno está favoreciendo al trabajador o por el contrario se lava un poquito las manos? Puedes mojarte si quieres, ¿eh? Sí, no, yo no tengo ningún inconveniente de mojarme. Ya a mis años ya el agua fría despierta a uno, vamos a ver. Yo entiendo que, además, muy sencillo. Yo soy jubilado, soy pensionista.
Yo cuando estaba hablando en plata, Rajoy se subía las pensiones el 0,25. Hoy en día me la suben el 2,7. Punto. Todos los pensionistas. Es verdad que no es todo lo suficiente para cubrir el IPC, la cesta de la compra. Es verdad que todo sube un montón, pero oye, es distinto. En la jornada laboral hay una lucha, y si no fuera por el gobierno progresista, ellos dicen que son así progresistas y yo no lo voy a negar, donde se quiere cambiar la jornada laboral, se quiere cambiar determinados derechos del mundo del trabajo que a mí me parece que son sumamente interesantes. Y vamos a ver, lo mismo que se juntan para decir no, la patronal y concretamente todo lo que es la derecha y la ultraderecha en este país, pues hay otro tipo de partidos, de organizaciones que están, partidos políticos estos, progresistas y los sindicatos que dicen sí, cambiar la determinada. Hay una gran precariedad en el mundo del trabajo. No hay cultura preventiva en el tema de la seguridad y salud laboral en el mundo del trabajo. Es decir, hoy en día las depresiones, leía en estos días, las depresiones, los suicidios y eso, es una barbaridad lo que se da en el mundo del trabajo. La salud mental se está deteriorando y no digamos nada con todo el tema de lo que es en lo que ya lo tenemos en los trabajos digitales, los trabajos que no es que se avecinan, que ya los tenemos aquí. Entonces, bueno, no quiero enrollarme, pero por ahí va un poco el tema. El otro día oí a alguien hablar de la dictadura de la patronal. Es decir, ¿cuánta gente hay? Yo creo que tú lo apuntaste al principio, yo no sé si fue hoy o ayer, probablemente ayer. Tú apuntabas la cantidad de horas que se incumplen en un contrato laboral. Es decir, si a mí me contratan 8 horas y trabajo 12, esas 4 no me las pagan. Pero es que eso lo sabe todo el mundo. ¿Por qué no se pone freno a eso, Fausto? Pero espérate que te cuento otra cosa ya, que ayer me quedé pasmado cuando oí la noticia en la cadena SER, en concreto la oí, a un inspector de trabajo que mediante una sentencia del Tribunal Supremo decía que si una empresa tiene su sede social en una casa, en una vivienda o en una nave, la inspección de trabajo a la hora de hacer una inspección no puede entrar porque entonces está vulnerando, tiene que tener autorización de un juez para entrar y hacer una inspección. Claro, los responsables de inspeccionar el horario de trabajo, cómo se trabaja, en qué condiciones se trabaja, son los inspectores de trabajo. Y si encima el Tribunal Supremo coarta esta posibilidad, pues me dirá, vamos a entrar en la selva. Claro. En una auténtica selva. Claro. Ahora se ha abierto la puerta para la regularización de unos cuantos miles de inmigrantes. Maravilloso, porque todo el mundo tiene que tener papeles para poder vivir y convivir en un Estado de Derecho. Pero es curioso como el 90%, el 80 y pico por ciento de esos inmigrantes que hasta ahora no estaban regularizados, estaban trabajando. Porque si no, era imposible vivir sin trabajar. Ahora que llega la regularización, ¿va a haber mercado laboral para todo el mundo? ¿Para los que ya estaban y para los que se están regularizando? Mercado laboral, vamos a ver. Va a haber trabajo, por decirlo de alguna manera. Yo aplaudo incluso lo que ante esta regularización, lo que plantea la Conferencia Episcopal Española y concretamente nuestro obispo, que se mojó ampliamente diciendo que esto es bienvenida a esta regularización.
evidentemente que si la mayoría están trabajando, vamos a ver, si están trabajando y están trabajando regularizados con sus papeles, que ellos le llaman los papeles, tenemos papeles o no tenemos papeles, si tienen papeles, van a cotizar a la Seguridad Social, van a cotizar a Hacienda, van a aportar beneficios, van a comprar en este país y evidentemente van a poner van a ser personas con una dignidad en su trabajo, por lo menos no tiene que estar escondiéndose, no tienen que estar vamos, y yo entiendo que sí va a haber perfectamente trabajo para todos, que los canarios y los españoles en general no hacen eso. Vamos a ver, los que vienen de Europa, los de la Unión Europea, vienen a trabajar a puestos intermedios o puestos altos. ¿Quiénes son los freganchines? ¿Quiénes son los trabajadores de la agricultura? Bueno, pues los que vienen de fuera es los que se regularicen. Claro. Fausto, ¿la huelga es la solución a los problemas? ¿Perdón? La huelga. La huelga. No, vamos a ver. La huelga es un medio que tienen los trabajadores, los sindicatos y el mundo del trabajo para hacer razonar a las patronales, a las empresas, algunas veces también al propio gobierno, para que escuche, atienda los derechos. La huelga no es en la huelga es verdad que se dejan oír los trabajadores que van a la huelga, pero también se perjudica gran parte de la población. Evidentemente que hay perjudicados, hay víctimas en el camino, pero bien, yo recuerdo siendo un niño estudiante en el año 71, por ahí, cuando estaba en el instituto, yo participé en la primera huelga que hicieron los profesores de educación. Era un paso y tal. A mí me parecía aquello una cosa del otro mundo. Bien, en hostelería se cambió muchísimo con la famosa huelga del 78 y han habido huelgas de gran impacto, pero vamos, la solución es la negociación, el diálogo, el compromiso, pero no ponerse como muchas veces hace la patronal y el concreto, el presidente de la patronal de la COE, que plantea, parece que tiene tapones en sus oídos y no escucha muchas veces el clamor que hay en la sociedad pidiendo pues determinados derechos del mundo del trabajo, ¿no? Hay un refrán que dice que a veces la gallina no se acuerda cuando fue pollo. ¿Todo empresario debería de empezar por abajo, por ser trabajador? Porque claro, hay muchos empresarios que llegan pues por un título académico, pues porque tiene dinero e invierte en una empresa determinada que cree que le va a dar un negocio y un futuro rentable, pero ¿todo empresario debería empezar por abajo? Mira, no sé qué te diga. Yo, cuando tenía la asesoría y trabajaba allí, yo tenía un dicho que era que un trabajador era trabajador, por la noche se acostaba y al siguiente día se levantaba empresario y al siguiente día se convertía en un hijo de P. Vale. Eso muchas veces es real. El peor empresario en pequeño empresario, cuidado, pequeños empresarios, autónomos, etcétera, que puede tener los propios trabajadores es aquel que fue trabajador previamente, ¿vale? Pero también es verdad que hay muchísima gente, muchísimos trabajadores, muchísimos autónomos que son muy conscientes, muy con sus compañeros de trabajo, porque en el fondo el empresario, el autónomo, el pequeño empresario
sus trabajadores son pequeños, son colaboradores, son gente de la familia de la empresa. La empresa tiene que tener una cultura empresarial. Esa cultura no puede ser la cultura del látigo, sino tiene que ser la cultura de un clima, de un sentirse a gusto, de que el trabajo se haga lo mejor posible, que el cliente sea lo mejor tratado, y no por ninguna cosa del otro mundo, sino simplemente porque tú estás haciendo un trabajo, tú eres especialista en algo y tienes que satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces, a mí, que empiece. Yo lo que sí creo es que los empresarios tienen que tener, lo mismo que los trabajadores, tienen que tener una formación para ser conductores, para ser ferrallistas, para ser carpinteros metálicos, carpinteros de madera, etcétera, etcétera. Sí, tienen que tener una cultura empresarial. Las patronales no se molestan en eso, y yo entiendo que tienen que tener una cultura empresarial que no se da, pero claro, como eso es obligación de las patronales, yo digo que hace falta esa cultura, que no la tienen en general, pero creo que le es necesario. Por eso creo que es bueno haber sido trabajador, empezar desde abajo. Bueno, puede que sí o puede que no. Está claro. Fausto, la verdad que es un placer el hablar contigo, pero el tiempo en la radio es el que es. Yo sé que estás pasando por un momento de medio pachuchillo. ¿Cómo vas? Mira, tenemos una sanidad pública que ni nos imaginamos lo que es. Tiene grandes maravillas, buenísimas. Es verdad que tiene su fallo. Por ejemplo, las urgencias es un saco roto, un agujero negro que hay en nuestra sanidad. Pero en general, yo he vivido, tanto el doctor Negrín como el Insular, unos profesionales como la copa de un pino, unas profesionales, unas enfermeras y enfermeros de maravilla, con el paciente cercano, que te ayudan a vivir ese mal trago que muchas veces vas pasando. Y mira, la verdad que me siento hoy en día pues bastante mejor. Yo le digo a mis amigos y a la familia un poco, hoy he comido leche y gofio. Eso significa que estoy volviendo a la normalidad, y ves que la cabeza pues todavía me funciona algo. No sé si bien o mal, pero me funciona. Yo voy a contar una anécdota que es curioso. En el año 2000, Fausto y yo coincidimos en el primer encuentro de laicos en Madrid. Y justamente cuando volvimos, fue en el mes de febrero, al día siguiente se declaró la pandemia. Allí nos juntamos con más de 3.000 personas. Probablemente muchos de ellos ya estaban infectados. Y nosotros hemos salido para adelante, Fausto. La verdad que sí. Un abrazo enorme y gracias por haber compartido. Todavía tenemos guerra que dar, ¿eh? Yo espero que sí. Un abrazo enorme, Fausto. Venga, un abrazo. Chao. Venga, un abrazo. Pues hasta aquí hemos llegado. La verdad que ha sido súper interesante el poder hablar con un hombre que tanto ha entendido, tanto sabe del mundo del trabajo y encima pertenece a la OAC. Pues nada, a disfrutar del fin de semana. Como siempre les digo, disfruten de aquellos seres que les quieren, les cuidan, les miman, pero sobre todo siempre están a su lado y nunca les abandonan. Procuren ser felices. Chao.